INFAS es la biopsia por aspiración con aguja fina, ¿sí? Con la jeringa común y corriente. Y lo que obtenemos siempre son células sueltas. A eso se le llama biopsia líquida. Y las biopsias sólidas son las biopsias de tejido como tal. Bueno, pues resulta que en este caso, cuando necesito hacer un diagnóstico específico y confirmatorio, ninguna sirve. ¿Sí? Ninguna sirve. ¿Por qué ninguna sirve? Porque el TAC me dice que tiene una masa que yo ya se la toqué, que tiene ganglios que yo ya se los toqué. ¿Sí? Ya. Si son retroperitoneales, pues no los puedo tocar. La ecografía me dice que es una masa y es, en este caso, es el método sugestivo más importante, no la fase. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto no es diagnóstico, esto es tamizaje. ¿Y qué pasa cuando yo chuzo un testículo? El riesgo de cambiarlo de estado, porque es un tumor, es alto. ¿Sí? Entonces, para el médico general, el más importante es la ecografía testicular, ¿sí? Porque le va a decir, ese tumor es muy importante, sí es un tumor, y puede decirnos hasta, es más probable que sea un tumor seminematoso o un tumor no seminematoso. ¿Por qué? Porque resulta que la ecografía ve sólido físico, ¿cierto? Entonces va a decir si es un tumor homogéneo, liso, sin quistes, ¿qué es más probable? Un seminoma. Si tiene quistes y tiene áreas sólidas, un no seminoma. Tanto es que la ecografía en atención primaria, si mire que es atención primaria, ¿qué es atención primaria? El médico general. ¿Sí? El médico general no usa nada. ¿Sí? No hace biopsias por aspiración con aguja fina. ¿Por qué? Porque cuando yo introduzco una aguja tengo muchísimos riesgos. ¿Sí? Muchísimos riesgos. Cuando estamos en el tiroides tengo riesgo de poner la aguja en un vaso de cuello. Muerte del paciente. ¿Sí? Y en el testículo, y un hematoma es el mayor riesgo. Si además cambiamos de estado al tumor. Si es un tumor, lo cambiamos de estado. Si era un estado 1, entonces yo chusé vasos y tiene probablemente un estado 2 en 2 semanas y no hago nada inmediatamente. ¿Claro? ¿Por qué no hacemos? Y el TAC y la resonancia serían ideales. ¿Qué pasa con la salud pública de nuestro país? Los médicos generales no pueden pedir TAC y resonancia. ¿Sí? Solamente están esos exámenes para especialistas y obviamente especialistas técnicos. ¿Todos conmigo? Bueno. Entonces, lo más importante es la ecografía. Incluso la ecografía, tanto en tracto genital femenino como en tracto genital masculino, es el gold estándar para predecir si es un tumor maligno o un tumor benigno. Aquí que vemos negro. Sí, eso es una ciencia pública para nosotros. Pero en teoría nos está diciendo que este es el testículo y por ahí anda la masa. Eso no lo saben si lo localizamos. Bueno, entonces resumimos, se han descrito unos factores asociados al desarrollo del tumor. El más importante es la criptorquidia, que siempre tienen que recordar, pero hay otros, muchachos, ¿sí? Otros dicen que los antecedentes familiares bien, las alteraciones cromosómicas bien, y todos estos están en estudio. El montar a caballo, el motociclismo, definitivamente no, pero este y este están en estudio. ¿Qué nos dice la evidencia en este momento? El uso de ropa interior térmica eleva la temperatura corporal en nosotros. En Ibagué de Colima, pues no, porque no usamos ropa térmica. Pero sí usamos varias cosas como los lácteos y las tablets puestas encima de los genitales. ¿Sí? Están en estudio. ¿Sí? Están en estudio. Sí es claro que el aumento de la temperatura corporal aumenta el riesgo, pero no porque vivamos en el horno de estos climas, ¿no? Lo que está comprobado es en pacientes que trabajan en sitios muy calientes. En Colombia, en
donde hacen el aseo, ¿sí? Tienen que ser líquidos. Y por eso esas personas trabajan solamente 4 horas al día y se pensionan incluso antes que los miembros de las fuerzas públicas, que se pensionan a los 20 años de trabajo. Ellos se pensionan a los 15 años de trabajo, ¿sí? Y aún así persiste el riesgo. Mucho más temprano, vamos a trabajar en las heridas del río para pensionarlos más temprano. Pero no pudimos. Bueno, además ustedes escogieron una carrera muy difícil. Bueno, esta es la tabla de resumen que no pueden olvidar, porque no estamos hablando con los urólogos o oncólogos, estamos hablando con los médicos generales. Entonces, la clasificación de los tumores germinales del testículo para el médico general debe tener una ecografía y unos valores de los marcadores tumorales, como ya los vimos. ¿Cuál? Alfa-fetoproteína, beta-HCG y LDH. ¿Qué nos está midiendo? ¿Un bajo riesgo, un riesgo intermedio o un riesgo alto de qué? De tener un tumor no seminoma-2, es decir, que el paciente tenga un mal pronóstico y se muera rápido. ¿Qué espera el urólogo o oncólogo cuando le remiten a un paciente con masa en el testículo, no con síndrome escrotal? Cuando ustedes se lo remiten por síndrome de masa escrotal, el urólogo le dice: usted tiene un médico general muy bruto, usted no tenía que venir aquí, usted tiene que ir donde el urólogo general para que le quite el hidroceno. ¿Sí? Y esperó un año para venir a mi consulta. Y eso es lo que le dice. ¿Soy clara? Bueno, la ecografía no solamente sirve para el cáncer testicular, la ecografía sirve para diagnosticar si es un hidrocele, un varicocele, un macrocele, una hernia, sirve para todo eso. Entonces es muy útil. Bueno, entonces, ¿tiene riesgo bajo si todos los marcadores tumorales son bajos? Y tiene un riesgo alto si todos los marcadores tumorales son altos, si el paciente tiene el tumor en el mediastino o si tiene metástasis viscerales que no sean pulmonares. ¿Sí? Obviamente, si yo tengo este tipo de tumor, el paciente tiene que ir remitido de una vez al urólogo para que lo opere y al oncólogo para que lo trate. ¿Sí? ¿Cuál es el promedio en Imagen para que llegue al urólogo? Si estamos en régimen subsidiado, el urólogo oncólogo no existe en el Hospital Público de la Costa. Entonces toca remitir al paciente y el promedio son 6 meses, pero varía desde 2 meses hasta 1 año para que lo llegue. Entonces muy probablemente los pacientes con tumor no seminoma-matoso no van a llegar a ellos. Sí, o sí van a llegar. Entonces, esos pacientes se mueren rápido, y más si lo tienen localizado en el mediastino. ¿Cuál será la sintomatología de una masa en el mediastino? Cuando ya está muy grande. ¿Sí? O sea que eso ya es prevención primaria, atención primaria. Ya no es atención primaria. Esos tumores son mortales. Cuando se dan cuenta es porque ya hizo metástasis al cuello, una severa dificultad respiratoria. Bueno, aquí nos explican más o menos los valores normales de la alfa-fetoproteína, de la beta-glutamina coriónica y de la lactato deshidrogenasa. La lactato deshidrogenasa va a ir aumentando a medida que el tumor va aumentando. Quiere decir que entre más grande el tumor, más lactato deshidrogenasa. Y entre más lactato deshidrogenasa, más riesgo de que tenga tumor metastásico. Esto es lo que el médico general no puede dejar de hacer. Él puede hacer la ecografía, la radiografía de tórax y los exámenes. Y con eso ustedes ya saben en qué grupo de está el paciente y con qué agresividad ustedes le van a conseguir la remisión a los pacientes. ¿Qué sería mucho más importante? En realidad hacer prevención primaria. ¿Cómo sería eso? Identificar a todos los pacientes que tienen criptorquímica. ¿Cuándo identifico eso? Cuando atiendo el parto. Es en ese momento, porque ustedes cuando salen, lo primero que hacen es hacer el rural, y en el rural lo que hacen es atender partos y hacer necropsias. Las dos cosas que no les gusta hacer a los médicos generales.
¿sí? Y entonces pasamos del anonimato al desprestigio, porque no ensayamos ninguna de las dos durante nuestra carrera. Atender partos y hacer necropsias. ¿No les gusta? Entonces, aunque no les gusta, le dan 3 casas, se van por a todos los pueblos y el médico forense se va de todos los fines de semana y los ponen a ustedes a hacer necropsias. Entonces, la criptorquidia es congénita siempre. Entonces, cuando el niño nace, tiene que saber que ustedes tienen que palparle los testículos. Ah, no, es que apenas nace y le está llorando. Pues sí, claro, a ese momento no. Antes de darle salida a la mamá, al otro día. Entonces, el niño tiene que lactar bien, el niño tiene que hacer deposición y el niño debe tener los testículos en el puesto y no debe tener luxación congénita de cadera. Con esas 4 cosas, ustedes pueden ser bendecidos en su cuerpo o pueden ser sacrificados. Las niñas deben, además de tener valorado que orine, que haga deposición, que no tenga luxación congénita de cadera, que no tenga ambigüedad genital, ¿sí? Es decir, que los labios de la vulva sí sean labios. ¿O será que no? ¿Cómo sabe uno eso? Cuando nace el bebé y usted lo mira y dice, le pregunta a la mamá, ¿qué es, niño o niño? Y yo, wow, no puedo decirle si es niño o niño. Ya, eso es ambigüedad genital, ¿sí? Porque nuestro cerebro está plasmado como es la normalidad. Pene, un escroto, un clítoris, labios mayores. Y si los abro, labios menores y un introito vaginal. Si yo no puedo decir eso, el niño o el producto tiene ambigüedad genital. Y ese niño o esa niña no sepa del hospital hasta que ustedes no determinen, más adelante van a ver eso, si la paciente lo que tiene es un déficit congénito de hidroxilases. Y eso se llama ambigüedad genital y se puede morir si usted lo deja ahí porque pierde electrolitos y se deshidrata. Bueno, ¿claros? Tratamientos de los seminomas ya los vimos y tratamientos de los no seminomatosos. Igual a todos hay que esperar, igual a todos hay que hacer el seguimiento. Solo que en los seminomas primero le dan radio y después le dan quimio. El ejemplo que vimos, él no se le va a dar radio. ¿Por qué? Porque la fibrosis pulmonar. Solo quimio. Y está vivo a los 50 podemos. En los no seminomatosos, quimioterapia y cirugía para los ganglios. Y eso no les va bien. Definitivamente no les va bien. Las recaídas son a los 2, a los 3 años y la recaída es visceral. O sea, cerebro, pulmón. Nada que hacer. Bueno, esto es supremamente importante y es la prevención primaria de los tumores testiculares. Ustedes tienen que enseñarle a los niños a examinarse los testículos. ¿Ustedes creen que un niño después de los 4 o 5 años va a dejar que su mamá le enseñe eso? Jamás. ¿Sí? Y si intenta hacer adolescente, si acaso logra que lo salude, ¿sí? Por mucho. O si lo ve una vez cada domingo es mucho. Entonces, tienen que ser desde muy pequeños y ya les toca a ustedes como médicos generales hacer la tarea. ¿Esa foto la han visto alguna vez? La foto del examen de mamá lo ven todos los días, en todas partes, en el bus, en el televisor, en todas partes. ¿Sí? Pero esto no lo enseñan. ¿Sí? Lo van a ver y lo deben aprender con el doctor Canegas, que es el que hace esto. Bueno, ese es el algoritmo del tratamiento de la criptorquidia, porque ese es el factor de riesgo más importante. Entonces, ¿por qué lo dejo? No es porque ustedes lo vayan a aprender ni nada, sino porque si el testículo es palpable, deben ustedes saber dónde está, porque si está en el canal inguinal, ¿está bien? No, tiene que estar bien. Entonces, digamos que en general, las diferentes escuelas dicen, tu testículo no descendido, testículo operado. ¿Sí? Muchas escuelas de alto nivel dicen, estamos en un hospital de 4º nivel y el niño nació con criptorquidia, pues no se va hasta que no lo operen y lo operan al otro día.
y se va para su casa. Pero como no estamos en esos sitios, lo dividen en el testículo es palpable o el testículo no es palpable. ¿Sí? Lo que pasa es que si no estoy mal, el doctor Rojas nos dijo que el testículo puede descender por ahí creo que hasta los 6 o 9 meses. Pues hasta los 9 meses, ¿sí? Pero por eso te estoy mostrando las posibilidades que hay en el mundo. Nosotros colombianos, hasta el año, ¿sí? Le dan chance a que descienda, ¿sí? En los países desarrollados, no. Testículo no descendido está en el canal inguinal, no se va al hospital hasta que se lo fije. Y le fijan el otro también, porque se puede también torcer. Si no está palpable, entonces ahí sí lo dejan ir, lo programan para la anestesia, dicen dónde está, y dependiendo de dónde está, pues toman la decisión. ¿Sí? Si ustedes atienden el parto en planadas, testículo no descendido al día, testículo no descendía al otro día, se fue la señora para la casa, va usted a la visita domiciliaria a los 8 días, testículo no descendido, va al primer mes, testículo no descendido, cita con urología. ¿Cuándo se la van a dar? Al año. ¿Sí? Si acaso se la dan al año. ¿Sí? Y que quede muy bien escrito. ¿Sí? Y que usted vea en la pantalla que sí está escrito. ¿Sí? Porque la señora después va a decir, usted me remitió con la niña. ¿Sí? Y si nosotros no como médicos, sino como el personal que nos sostiene, que le hace visita domiciliaria a los niños al mes, a los 3 meses, a los 6 meses, a los 9 meses, y nosotros lo volvemos a ver a los 6 y a los 9 más. Entonces, tiene que estar escrito para que todo el que lo vea diga que este niño tenía testículo no descendido. Por eso la criptorquidia como tal, hasta el año le ponemos criptorquidia. Por eso es testículo no descendido. Bueno, entonces, cerrado el problema del tumor testicular. Bueno, ahora Nicolás, ¿el no sale? Paciente masculino de 37 años de edad, sin antecedentes hereditarios familiares de importancia. Desconoce información sobre su padre, cuenta con un medio hermano sano. Con antecedentes de tabaquismo con índice tabáquico de 10.5 en 20 años. El padecimiento actual se inició 3 años antes de su hospitalización, presentó disminución de calibre y chorro de orina con goteo terminal, así como hematuria en 2 oraciones. Acudió a consulta con médico particular y no hubo seguimiento. Disminución del calibre del chorro de orina y goteo terminal. Y hematuria, digamos que son las 3 cosas más importantes de este caso. Sigan. Se presentó al servicio de urgencias de nuestro hospital mostrando retención aguda de orina de 5 horas de evolución, por lo que se solicita interconsulta a nuestros servicios de urología. Se informa de hallazgo de globo vesical, tacto rectal con próstata grado 3, fácilmente palpable al tacto manual, de superficie nodular, fija, no dolorosa, sin aumento de temperatura. Se instala sonda Foley y se decide tratar por medio de la consulta externa. Sin embargo, el paciente no acude a sus consultas y vuelve un mes después a nuestro servicio de urología trayendo consigo estudios que le realizó un médico particular. Claro, el problema o preguntas acerca del problema. Si todos claro, sonda vesical, claro, globo vesical. ¿Sí? ¿Los hombres tienen infecciones urinarias a repetición? No, un hombre con un niño con infección urinaria a repetición tiene un trastorno morfológico congénito o adquirido que tenemos en nuestra vida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene una uretra larga que no favorece el crecimiento bacteriano. ¿Sí? ¿Hay preguntas? Los resultados muestran lo siguiente: hemoglobina 14.4, urea 31, creatinina sérica de 1, parcial de orina, eritrocitos incontables, leucocitos, observador por campo, PSA de 3.4, 2 semanas después de la ultrasonido transrectal de próstata con reporte de próstata de 80 centímetros cúbicos,
Una revisión del 3.3 por 44.2. Bueno, entonces, ¿qué síndrome tiene? ¿Sí? Tiene hematuria a estudio. ¿Qué más? ¿Cómo se llama el síndrome de retención urinaria? Porque por eso consultó, ¿no? Entonces, bueno, no preguntemos cómo se llama el síndrome. ¿Cuáles son las razones de retención urinaria en un hombre joven, 37 años? Ustedes ahorita dicen, uy, no, también. Pero no, es muy poco. Entonces, la retención urinaria puede ser resultado de la hiperplasia prostática benigna. ¿Sí? ¿Cuándo empieza la hiperplasia prostática benigna? ¿Cuál es el porcentaje de hombres que tienen hiperplasia prostática benigna? Entonces, los hombres de 70 años, el 100% tienen hiperplasia prostática benigna. Los hombres de 60 años, el 95% tienen hiperplasia prostática benigna. Y sigue para atrás, digamos que la hiperplasia prostática benigna empieza después de los 40 años, ¿sí? Porque es una enfermedad hormonodependiente. ¿Sí? Eso ya lo vieron, ya se los explicó el doctor Rojas. La hiperplasia prostática benigna, que empieza a los 40 años, tendrá síntomas a los 60 años. ¿Sí? 20 años después. ¿Cuál es el principal y primer síntoma? La disminución del calibre del chorro. ¿Sí? Y la disminución del calibre del chorro, lo primero que el paciente se da cuenta es porque ya no se hace cerquita del orinal, sino que le toca pegarse al orinal. Y el que está mirando al lado le dice, oiga, su chorro no suena. ¿Sí? Y después orina el orinaje. ¿Sí? Y si está en su casa, orina el pollo. Y la esposa lo regaña. Y le dice, se sienta y orina sentado. ¿Sí? La disminución del calibre del chorro es el primer síntoma. Pero ¿qué es lo que pasa? Es lento. Entonces, si yo tengo que dar solo medio paso para acercarme al orinal, no hay que ser aparente. ¿Sí? Y que si he hecho esto en muchos meses y solamente tengo que moverme un poquito, pues el paciente no lo aprende. ¿Hasta qué? Hasta que empieza. ¿Cuál es el segundo síntoma? Tenerse que parar por la noche a orinar. ¿Sí? Entonces, usted que no me paraba en toda la noche, que se acostaba a las 8 de la noche y me tocaba despertarlo para que fuera a trabajar a las 7. Uy, qué dicha, no poder dormir todas esas horas. Es una cosa que cuando uno no la tiene, dice, qué dicha. Y se tiene que levantar 2, 3, 4. Tener no vesical, orina y dice, ay, me voy, me tuve que volver. Como que no he terminado. ¿Sí? Hasta que finalmente terminan con retención urinaria. Pero esto es a una edad avanzada. Entonces, ¿por qué un paciente de 37 años tiene retención urinaria? Es nuestra primera pregunta, ¿cierto? Obviamente, con un PSA de 3.4, porque por el valor de PSA, ¿cómo le dijo el doctor Rojas? Aumenta a medida que aumenta el tamaño de la próstata. ¿Sí? Entonces, aumenta a medida que la próstata aumenta. Y es la razón por la cual el primer control de PSA se hace quedar a los 40. Porque debemos detectar cuál es el valor normal del PSA de este paciente a los 40, para decir, bueno, se las voy a volver a los 45 y a los 50 empiezo cada cuánto? Cada año, ¿sí?
año y año y año. Siempre tiene que ir acompañado de lo que no les gusta, el tacto rectal. Y el tacto y la ecografía unido al PSA es lo que en realidad disminuye la incidencia de cáncer de próstata avanzada. El PSA solo no sirve, el tacto rectal solo no sirve, ¿sí? Y la ecografía sola pues no sirve. ¿Cuándo hacemos el PSA? Antes de hacer el tacto rectal, antes de hacer la ecografía, ¿sí? Porque si lo hacemos después, el tacto rectal aumenta el PSA, ¿sí? Las eyaculaciones aumentan el PSA, las ortopédicas aumentan el PSA, el montar bicicleta aumenta el PSA. ¿Por qué? Porque hay apoyo del genital, de la próstata anterior sobre el citino. Muchas cosas aumentan el PSA. Por eso es que se debe hacer a los 40 años. ¿Cuál es el valor normal aquí? 2 nanogramos. Y hasta 4 a medida que va aumentando la edad. ¿Sí? ¿Claros? Todo esto es para decirles que el mayor tamaño de la próstata no puede exceder los 4 nanogramos. ¿Sí? Ojo, en los pueblos están haciendo PSA. Ese PSA no se está haciendo por el método que les enseñó el doctor. ¿Cuál fue el método? ¿Por qué es en nanogramos? ¿Por qué no es en miligramos? Porque tienen que ser, son analitos muy pequeños en valor. Yo lo puedo expresar en miligramos, pues claro. ¿Qué le pongo? Pues le pongo más electricidad, se acabó el problema y le pongo miligramos. Para poder detectar analitos como estos, se necesita un equipo especializado o una forma más bien de análisis que se llama quimioluminiscencia. ¿Sí? Esas pruebas, que son las mismas con las que se miden las hormonas, son equipos especializados. Esos equipos no es el mismo equipo que nos mide la glicemia nos da miligramos, por decirlo, ¿cierto? Son equipos de química sanguínea, que es lo que hay en los pueblos. Entonces yo puedo comprar un reactivo de PSA para química sanguínea usual, pero ¿en qué lo compro? En miligramos, por decirlo. Para poder dar el valor en nanogramos por decilitro, tengo que hacerlo con quimioluminiscencia, que es mucho más sensible y específico. Entonces, ¿cuántos son 4 nanogramos por mililitro expresado en miligramos por decilitro? Ayúdense, si no de la calculadora, del Dios Google. Es igual decir 0 nanogramos a decir 0 miligramos. ¿Es eso? ¿O me falta un 0? ¿Me falta un 0 o no me falta un 0? Claro, me falta un 0. Ningún equipo de química sanguínea es capaz de medir eso. ¿Sí? Entonces, este valor siempre va a ser 0. Mire, 1, 2, 3. Eso es lo que miden los equipos de química sanguínea. Entonces, ese valor de 4 será 0. Cuando me dice la máquina 1 miligramo por decilitro, ¿cuánto será? En nanogramos. ¿Sí, 100? ¿O me falta un 0?
jamás, absolutamente jamás van a aceptar un PSA medido militar. ¿Sí? Porque es un valor que yo no puedo traspolar. ¿Sí? Es imposible con 3 ceros atrás. Bueno, entonces el valor normal en realidad lo consideran hasta 4. En el caso en que yo no haya podido tener un control previo a los 40 años. Entonces hay valor para el de 37 de edad, pues no hay valor. Y él está teniendo, si yo veo que cada década me aumenta de 2 a 0.2.5, 3.5 y 4, cada década. Entonces, él tiene el PSA de una próstata de un paciente de qué edad? 40, 50, 60, 70. ¿Sí? Nanogramos por mililitro. Ojo, ahí es donde siempre se equivoca. Yo tengo un amigo muerto por eso. Porque se hizo el PSA y le daba 0 en el cuerpo. Un año, 0 el otro año, 0 el otro año, 0 el otro año, hasta que el 5.º año le dolió el hombro. Hice una radiografía y tenía metástasis osteoblástica y se murió. Le mandó a fulanitos, tenido pensito, pero murió. ¿Sí? Miligramos por decilitro jamás. Bueno, entonces sigamos. ¿La próstata está de un tamaño adecuado o está de un tamaño excesivo? ¿Cuánto mide la próstata? Ya la anatomía. ¿Cuánto pesa la próstata normal? ¿Seguro? El promedio entre 15 y 25 gramos. ¿Y el tamaño? 4 por 3 por 4, bueno, por 3 por 2. ¿Está grande? Es un tamaño agrandado casi 6, 4, casi 3 veces. ¿Sí? ¿Eso es normal los 37 años? No, es normal los 37 años. Pero si está tan grande, ¿me explica el valor del PSA? Pues si está más grande, aquí está más alto el PSA. ¿Sí? Más alto el PSA. Entonces, aquí le hacen la ecografía y la urografía excretora. ¿Todos saben urografía excretora? No tengo que explicar la urografía excretora. ¿Para qué se hace la urografía excretora entonces? Ni idea. Si yo tengo globo vesical en el paciente, yo ya sé que algo está pasando en la uretra, ¿cierto? No pasa la orina desde la vejiga a la uretra. Entonces, ¿para qué le hago urografía excretora? Si yo ya sé que el tapón está en la uretra prostática, porque si no el paciente no haría globo vesical. ¿Para qué? ¿Qué tanto? ¿Cómo qué tanto qué? Vamos bien. ¿Qué tan crónico? La urografía excretora, si yo tengo algo aquí que me está cerrando la uretra, ella nos va a decir qué tanto, ¿cómo se llama esto? Reflujo vésico ureteral tiene el paciente. ¿Y en qué se traduce el reflujo vésico ureteral? En hidronefrosis. ¿Sí? Entonces, ¿tiene hidronefrosis? Obvio. ¿Sí? Tiene hidronefrosis. Entonces, aquí nos está diciendo la urografía excretora que en realidad el paciente tiene esto crónico. Bueno, le hacen el TAC contrastado y le hacen una mamografía ósea. Este es el tórax del paciente, este es el sacro del paciente. ¿Qué es una mamografía ósea? No, pues sí, pero tiene algo específico. La que mide la densidad ósea se llama así, osteodensitometría ósea.
¿Sí? Entonces sí, en eso tiene razón, la gamografía ayuda, pero las gamografías tienen medio de contraste, que no es un medio de contraste como el del TAC, sino que son analitos con afinidad por tejidos epiteliales, que puede ser, bueno, pongámosle que este Cnesio 99, pero hay muchísimos otros. Y la gamografía ósea fue la base del PET, del TAC con emisión de positrones y con sondas. Y esas sondas ahora nos dicen hasta células, cuántas células por unidad de área tiene metástasis un paciente. ¿Sí? De ejemplo, el cáncer de tiroides. Son tan específicos. Yo no sé cuándo podamos tener acceso a un PET, ¿sí? Porque vale millones de pesos el examen. El examen, ¿sí? Sí lo hay en Ibagué, pero el 99% de las personas no lo puede pagar. Bueno, entonces la gamografía ósea ha tenido algo de desuso en los países industrializados porque, pues, porque todos tienen PET. El PET aquí acaba de llegar, acaba de llegar. Y de aquí para abajo en el país, o sea, el sur del país no tiene PET. ¿Sí? Y el PET que tienen es particular. O sea, régimen subsidiado, 95% de las personas no tienen PET. Entonces la gamografía ósea, que les llama la atención en las costillas, este punto, este punto, este punto, este punto, este punto, y aquí en el sacro este punto, ¿sí? Aquí en la columna este punto y este punto, ¿sí lo ven? Eso es un sitio caliente, ¿sí? Y como todo lo caliente, tiene actividad. Y esa actividad es osteoblástica, o sea, hay neoformación de hueso. Y por eso la osteodensitometría le dice a usted, sí, el hueso está bien, pero no le han aplicado a usted nada, o el hueso tiene pérdida de densidad. ¿Sí? No le dice que tiene más, pero sí le dice que tiene menos. ¿Sí? Sí le dice que tiene menos. Bueno, eso es. Este paciente también es un caso publicado, yo no les traigo nada que yo me invento. Todo eso está publicado, está escrito. Este paciente es un caso total y absolutamente anormal de cáncer de próstata en jóvenes. ¿Sí? Como les decía, el 99.9% de los pacientes o de los hombres que tienen 70 años o más tienen hiperplasia prostática benigna. Y la mitad de ellos tienen cáncer de próstata a la misma edad. ¿Sí? Se considera, recuerden, el cáncer no es una cosa nueva, el cáncer es una forma natural de morirnos. ¿Sí? Pero a los 27 años no es una forma natural de morirse, porque no debiera morirse a esa edad. Entonces, la hiperplasia prostática benigna que les explicó el profesor Rojas va a la par del cáncer de próstata. Son enfermedades del adulto. Entre más trastorno hiperplásico tenga el paciente, tiene más que trastorno hormonal. ¿Sí? Ese trastorno hormonal le da más insumo al cáncer de próstata. ¿Sí? Pero resulta que el cáncer de próstata lo dividimos en dos grandes grupos. En el grupo de buen pronóstico y en el grupo de mal pronóstico. ¿Qué quiere decir eso? Que si la mitad de los pacientes que tienen hiperplasia prostática benigna a los 70 años tienen cáncer de próstata, ellos no se van a morir de cáncer de próstata. Se mueren de que los coja un carro y ya no oyen. Se mueren de que tienen hipertensión, insuficiencia cardíaca congestiva, EPOC y todas esas cosas, y no se mueren de cáncer de próstata. ¿Cómo llegaron a esa conclusión? Porque les hicieron autopsia en la década de los 60, 70, 80 y 90 por 4 décadas a pacientes en Estados Unidos que tenían otra cosa y se morían por otra cosa. Y una de las conclusiones es que al examinar la próstata, más del 50% tenían cáncer de próstata, pero se habían muerto de otra cosa. Es ahí cuando en la década de los 60 un señor que se llamaba
que tenía su apellido Gleason, dijo, no, esto sí es gravísimo. ¿Cómo es posible que todos los hombres vamos a tener cáncer de próstata? Entonces tengo que poder definir quiénes hay que tratar y a quiénes no hay que tratar. ¿Sí? Entonces él fue el que se ideó estos dos. Entonces, ¿qué tipo de tumor tiene nuestro paciente de 37 años? Obviamente el de mal pronóstico, porque esa enfermedad lo va a matar. ¿Cuál es la labor del médico general? ¿Cuál es nuestra labor? Es detectar estos casos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estos casos no nos necesitan. Esos casos no nos necesitan. Estos casos se van a morir de otra cosa que no es el cáncer de próstata. Entonces el doctor Gleason les arruinó la vida a los propios médicos generales porque esa clasificación la basó en una clasificación histológica, ¿sí? Que ya lo vamos a detallar. Y correlacionó la evaluación histológica con el PSA. ¿Sí? Esos son los valores normales para la edad. Pero tengo que empezar a los 40, porque si yo empiezo a los 50, ya no va a ser 2 el valor normal, más o menos. Ya tiene que ser 3. Y hay muchísimas excepciones a la regla, muchachos, muchísimas. Pero creo que una de las más importantes es que si yo al paciente después de los 50 años le realizo el PSA y hoy en 2024 es 3 y en 2025 es 4, ya pasó algo. ¿Sí? Porque tiene que aumentar de manera lenta de acuerdo a cómo aumenta el tamaño de la próstata. ¿Sí? Otra cosa supremamente importante es que yo le diga al paciente, usted tiene hipertrofia prostática benigna, entonces nunca le va a dar cáncer. Esas dos enfermedades van juntas, siempre. ¿Sí? Es decir, miren, nuestro paciente de 37 años tiene cáncer de próstata, pero también tiene hiperplasia prostática benigna. ¿Por qué? Porque tiene retención urinaria. ¿Sí? El doctor les explicó muy bien que tenía la próstata tiene 3 componentes, un componente central, periuretral y un componente periférico. Que el cáncer da más en el componente periférico y por eso es que es accesible al tacto rectal y a la biopsia transrectal, y la hiperplasia es más central y periuretral. ¿Sí? Que la tratan. La forma de tratarla es sintomática, ¿cierto? Relajen los músculos, relajen el músculo liso para que el paciente pueda orinar. Hay un tratamiento etiológico, estamos aquí entre la próstata, ¿sí? Pero si le quito la próstata, también es importante para el médico general, próstata, zona P, la uretra, esta es la uretra. Entonces, si yo tengo hiperplasia prostática benigna, ¿qué tengo que hacer para que el paciente no haga retención urinaria? Pues entrar por el pene y quitar la próstata. Ahorita miramos eso. Pero si el paciente tiene cáncer, ¿lo puedo diagnosticar por ahí? Pues no. Pues no. Si tiene cáncer, o si quiero diagnosticar cáncer, ¿lo hago por aquí? No, lo tengo que hacer por la zona periférica, es decir, a través del tacto y de la biopsia transrectal. ¿Sí? ¿Todos juntos? Bueno, entonces sigamos. Los médicos generales tienen un valor supremamente importante, y como siempre digo que son los más importantes, porque son el primer paso que usa el sistema de salud colombiano para hacer el diagnóstico. Como ustedes en todo el tipo de tumor que vayan a estudiar, hay una guía de práctica clínica del Estado colombiano. Y por esa guía nos miden. ¿Sí? Quiere decir, bueno, pongámoslo para eso. Mi amigo, el amigo que se murió, yo tenía 1 miligramo por decilitro de PSA. Lo primero que le dijeron a la bacterióloga es, ¿usted por qué reportó? Pues porque ese era el kit que yo tenía. Yo no tenía otro kit. Y yo informé ahí en esa hojita cuál era el kit que yo usaba y que tenía lote y que estaba todo bien. O sea que a ella no dice nada. ¿Qué pasó con el médico? Ahí la guía dice claramente, el médico que revisó el resultado
de la bacterióloga, debía saber que esto se mide es en nanogramos por mililitro. En la historia nunca estuvo eso. ¿Sí? PSA normal. ¿Sí? Todo lo que no está escrito no existe para la justicia. ¿Sí? Tal vez en la justicia divina, pero en el resto no. ¿Vale? ¿Sí? Entonces, ¿quién está procesado en este momento? El médico general que lo vio 5 años seguidos y le escribió PSA normal. PSA normal. Eso no es un PSA normal. Y que adivinen, nunca le hizo tal cosa. Y entonces el paciente dijo, a mí nunca me dijeron que tenía que hacer tacto rectal. Y el doctor le dijo, yo le dije que tenía que hacer tacto rectal. ¿Y está escrito? No. Tenemos que escribir, el paciente se niega al tacto rectal. ¿Sí? Antecedentes del paciente en la historia. El papá y el hermano se murieron de cáncer. Y por eso es que él se hacía el paciente. Y está escrito en la historia que tiene el antecedente. No está escrito, entonces no existe. ¿Sí? No existe y las vidas no se recuperan. ¿Sí? Uno paga civilmente, pero la vida se queda muerta. Bueno, entonces sigamos. Nos guíe por acá, entonces el médico general tiene que escribir la historia que tiene 50 años, señor estudiante no se ha hecho un PSA, entonces le ordeno el PSA, le ordeno la ecografía transrectal y necesito hacer un tacto rectal, pero se lo voy a hacer cuando usted me traiga el resultado del PSA. Y si dice el paciente, no, hágamelo de una vez, ¿creen que eso va a pasar? Jamás va a pasar. Hágamelo de una vez, entonces él le hace el tacto rectal, entonces no se puede hacer el PSA, tiene que esperar 15 días. Y el día antes de tomarse el PSA, por favor, no tener relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque la eyaculación aumenta el PSA. ¿Sí? Y le dan una hoja así de cosas que no puede hacer para tomarse el PSA. Entonces, generalmente, ninguna de esas las cumple. ¿Sí? Bueno, entonces sigamos. Miren importante lo que hizo Gleason. Gleason dijo, el cáncer de bajo riesgo es aquel que tiene un PSA menor a 10 nanogramos, tiene un Gleason menor a 6 y es un estado T1, T2. ¿Qué tengo que hacer yo? Mire, opción principal es la OP, esta sale acá. Opción válida, esta es la opción válida. Y opción no recomendada, es decir, observación expectante, no, en ninguno, no. Pero sí tengo que hacer la B, opción válida. Puedo hacerle vigilancia, tengo que hacerle brachyterapia, prostatectomía radical, radioterapia externa. ¿Qué le tocaba hacerle a este niño de 37 años? No sabemos si es estado 1, si es estado 2, si es estado 3A. ¿Por qué? Pues sí sabemos. ¿Qué es estado? Esa sería la primera pregunta que ustedes tendrían que hacer. ¿Me ayuda, Marian? ¿Qué es estado? ¿Qué es estado? En oncología, ¿qué es estado? En oncología en general. Si ustedes no preguntan, pues no puedo saber si no se lo saben. ¿Qué es estado? En oncología. María Paz. Más o menos, sí señora, el estado en oncología es el diagnóstico del tamaño del tumor, el número de ganglios comprometidos y las metástasis. ¿Sí? Eso es. T de tamaño, M de nodes, que en inglés es ganglios linfáticos, y M de metástasis. Esto me da un estado 1, 2, 3 y 4. El 4 es cualquiera de estos, pero con metástasis. ¿Sí? Cualquier aquí, pero con metástasis. Hay excepciones a la regla, como en todo. ¿Me acuerdan para enviarle la presentación, María Fernanda? Es una cosa súper sencilla. El estado
T1 o T2A generalmente está en el estado 1 en ciertos tumores. Es decir, el estado es la suma del T, del N y del N. ¿Sí? El estado 4 es cualquier T, cualquier N, pero con metástasis. Con metástasis. ¿En cualquier instante? Nuestro paciente, 37 años, 3.4 nanogramos, en el 4. ¿Por qué? Porque tiene metástasis óseas. ¿Sí? Entonces todo esto no le aplicaría. No le aplicaría. Entonces en el estado 4, ¿qué hacemos? Paliativo. Ya no cirugía, ya no radioterapia, ya no radioterapia. ¿Por qué? Porque la calidad de vida no le va a mejorar al paciente y él se va a morir. Entonces, cuidados paliativos, 37 años. ¿Sí? 37 años. Bueno, entonces, miren que la alternativa de manejo implica dos cosas importantes: el PSA en nanogramos y el estado gliso. Entonces, ahora vamos a mirar qué es el gliso, para poder saber qué es lo que nosotros hubiéramos hecho. Bueno, el estado Gleason o la clasificación del Gleason o la graduación Gleason está directamente relacionada a la forma de las glándulas. ¿Sí? Aquí está la forma de las glándulas, la forma de las glándulas. ¿Qué es un tumor bien diferenciado? Sistemas 1, no, primer semestre. Los tumores malignos se dividen en bien, moderado y mal diferenciado. Bien diferenciado cuando se parece mucho. Mucho al órgano normal. Moderadamente diferenciado, pues se parece más o menos, y mal no se parece. ¿Cuál creen que es de mejor pronóstico? Obviamente el bien diferenciado. Entonces, el grado 1 de Gleason se parece mucho al órgano normal, el grado 2 más o menos, el grado 3 medio, y los grados 4 y 5 no se parecen. ¿Sí? Este señor estudió esto por 50 años hasta que se murió. Y cuando se murió, sus hijos continuaron la tarea. Y 20 años después, es decir, 70 años después del inicio, se dieron cuenta que sí, 1, 2, 3, 4 y 5 son los valores. Dijeron, listo, bien, el 1 me da una puntuación de 2 a 6, ¿cómo? Lo voy a hacer en la lámina. Digamos que esta es una lámina por sorteo. Si yo tengo un grado 1 que es mayor al 10%, le pongo 1. Pero tiene 5 también en la misma lámina, y ese es también del 10%, entonces su valor es 1 más 5. Eso le da 6. Vuelvo y lo digo. Estamos en una lámina por objetos que todos conocen. Y veo tumor 1. ¿Sí? Un pedacito. Pero en otro pedacito veo tumor 5. Entonces, ellos lo que hicieron para mejorar el pronóstico y ser más exactos, lo sumaron. 1 más 5 da 6. Entonces, la escala de Gleason se mide tomando dos números de acuerdo al porcentaje de tumor que hay en las láminas que yo examine. Esto es una, pero yo puedo tener 2, 3, 6, 10. ¿Sí? Entonces, si yo tengo 2, 6 o 7 o 7, si es así, son de buen pronóstico. Pero el 8, el 9 y el 10 son de mal pronóstico. ¿Sí? Ahora, yo incluso para mí, que soy patóloga y hago eso, sé que para médicos generales. Entonces, en el año 2000, 7 décadas después de que empezó el doctor Gleason a hacer esto, dijo, ay, no, pobrecitos los médicos generales. Hagámoslo más fácil.
volvamos al 1, 2, 3, 4 y 5 para que ellos vean que el 1 y el 2 son de buen pronóstico, ¿sí? Y el 4 y el 5 son de mal pronóstico, volvimos a lo mismo, pero de todas maneras lo seguimos haciendo así. Y cojamos que el 9 y el 10 es de mal pronóstico, y cualquier 8 es de mal pronóstico. Y el de las 7, como siempre, es medio medio. Pero miren la diferencia entre 4 más 3 y 3 más 4. Un matemático diría, están locos, ¿sí? Porque el orden de los factores no altera el producto ni en la suma ni en la multiplicación. O sea que estamos incumpliendo una ley básica de la matemática. Pero pues no. Resulta que es diferente cuando yo pongo, eso es muy importante, chicos, para que ustedes cuando tengan en la mano el Gleason no se van a equivocar. Es muy diferente si yo tengo un grado 4 que tenga el 50% en la lámina y un grado 2 que tenga el 5%. ¿Sí? Esto tiene que sumar, ¿cuánto? 4 más 3. ¿Sí? Y si cambio a 10 y a 50, entonces es 3 más 4. Por eso cuando yo tengo un grado bajo, 3, primero, y me da 7, es buen pronóstico. ¿Para qué hicieron todo esto? Para saber si le dan quimio o lobigina. Si le hacen orquiectomía, perdón, orquiectomía o prostatectomía radical. ¿Por qué orquiectomía? Porque estos tumores son hormonodependientes. Si tiene 70 años, tiene un tumor de buen pronóstico 7, tiene EPOC y tiene un riesgo cardiovascular para una ASA 5 de anestesia, pues no le dan anestesia. Entonces con anestesia local le quitan los testículos, le ponen 2 caniquitas de silicona, todo para que no se afecte la estética. Y el paciente tiene metástasis en todas partes. ¿Cómo se va a mejorar el paciente? Pero radicalmente porque la hormona al piso. Y el paciente tiene una calidad de vida buena, no lo excusa que en la cirugía se muriera. Diferente a si tengo ese mismo 7, pero al contrario, 4 más 3. Entonces, como no le puedo dar anestesia tampoco, resección transversal para disminuir el volumen de la próstata y le doy estrógeno si no tengo antiandrógeno. Y se le quita el dolor. Imagínense, a ustedes les parece súper fácil ir al baño, hacer reposición y limpiarse la colina. Súper fácil, ¿cierto? Todos los días. Si yo tengo una metástasis osteoblástica en el hombro, haga eso. Intento. No lo va a poder hacer, entonces su calidad de vida se reduce porque para poder defecar tiene que estar alguien que lo ayude a limpiarse la cola. A eso que para ustedes es sencillo, ¿no? Peínese, váyanse los dientes. Tengo una metástasis osteoblástica en la cadera. Tengo 70 años. Vaya al supermercado. Párese de la cama a ir a desayunar. ¿Sí? Como dicen los abuelitos, yo me levanto, me baño, hago mis cosas habituales, es decir, hago popó, me baño los dientes, desayuno, leo el periódico y quedo desocupado. ¿Sí? Y quedo desocupado. Si no puedo hacer eso, ni siquiera eso, ¿sí? ¿Solamente eso, Nicolás? No, me parece terrible. Me parece terrible. Me parece terrible, si lo oyo, ¿no? Repítalo. Como dice la canción, repítalo. María Fernanda me acordaba de pasarle la diapositiva. Repítalo, que por lo menos puso rojo, por lo menos. Y su tanto que está se me lloró María Fernanda de la risa. Ay, ¿no vas a ser capaz de repetirlo? No. Repítalo, María Fernanda, ya que él no tuvo el valor. ¿Cómo es que se llama? Brian. Brian, a ver, repítalo. Es que se lo dijo. Yo sí la escuché. Resulta que los viejitos tenemos oído de tiza. Entre más viejitos, más oímos y menos vemos.
Ustedes cuando yo no usted le pregunta para que se ríen, bueno, para que le den. Espera. Preguntas de la clasificación de Gleason y por qué es importante que 3 más 4 y 4 más 3 es pronóstica y dice que no. Ay, Dios mío. María Fernanda, delísquelos a los dos. Bueno, no hay más. Preguntas. ¿Queda claro totalmente? Y por qué hay que hacerle el tacto, la biopsia y el deseo. Bueno, estas diapositivas me acuerdan de pasárselas porque están chiquitos para que le pongan todo. Bueno, entonces si no hay más preguntas, tenemos que mirar, dependiendo de lo que nos diga la dirección del programa, acerca de si tenemos o no clases. Si la doctora dice que si nos necesita ya antes de las 8, entonces hay que decirle al doctor Gómez haga la clase de las 6, porque él generalmente se termina antes de las 8. Y con eso ustedes van a desayunar y nosotros desayunamos. Bueno, muchas gracias. Si no hay preguntas, terminamos y nos vemos el